Alemania acaba de exigir el regreso de 113.000 millones de euros en oro guardados en cofres estadounidenses. Suecia se deshizo de alrededor de 8,8 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y Dinamarca anunció que está saliendo completamente de los bonos del gobierno estadounidense. No reducir un poco, no rebalancear, salir. Y cuando juntas estas tres decisiones, en el mismo intervalo de tiempo, con justificaciones prácticamente idénticas, se puede sentir el tipo de cambio que derrumba certezas antiguas. Para entender la magnitud de esto, necesitas retroceder algunas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, guardar oro en Nueva York y comprar bonos estadounidenses era el propio significado de seguridad. Alemania construyó la segunda mayor reserva de oro del planeta y dejó una parte enorme bajo custodia de la Reserva Federal de Nueva York. La lógica era, si lo peor sucedía en Europa, la riqueza alemana estaría protegida al otro lado del Atlántico. Y aún después del fin de la Guerra Fría, este arreglo continuó, como si fuera una ley de la naturaleza. Pero existe un detalle muy importante. Alemania ya intentó traer el oro de regreso. Entre 2013 y 2017 repatrió cientos de toneladas. Y luego el proceso se enfrió. Hoy, alrededor de 1.236 toneladas, cerca del 37% del total alemán, siguen en Manhattan, precisamente el oro que se convirtió en el centro de esta nueva presión política. En cuestión de pocos días, el fondo danés Akademiker Pension comunicó que va a poner en cero sus posiciones en bonos del Tesoro hasta finales de febrero. El director de inversiones, Anders Schelde, fue directo. En su visión, los Estados Unidos básicamente no son un buen crédito, y a largo plazo, las finanzas del gobierno estadounidense no serían sostenibles. Poco después, la sueca Alecta reveló que venía vendiendo bonos del Tesoro a lo largo de 2025. El director ejecutivo de inversiones, Pablo Bernengo, señaló la misma herida. Menos previsibilidad política, grandes déficits y deuda creciente. Y entonces vino Alemania. Liderazgos de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el partido favorito para conducir el próximo gobierno después de la elección de febrero, comenzaron a discutir la repatriación total. Y Marie-Agnes Strack-Zimmermann, del Parlamento Europeo, puso el dedo en la llaga. Exigió públicamente que Alemania traiga el oro de vuelta, citando la imprevisibilidad de las políticas de Donald Trump. ¿Percibes el patrón? No es solo dinero, es el tabú que se está rompiendo. Porque cuando un inversionista institucional conservador, que vive de preservar patrimonio, dice en voz alta que ya no confía en el activo más seguro del mundo, le da permiso al resto del planeta para hacer la misma pregunta. Europa, en conjunto, posee algo así como 3,6 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, cerca del 40% de las reservas extranjeras en estos títulos. No es que la venta de Dinamarca, por sí sola, vaya a derrumbar el mercado. Es que abre la puerta, y cuando la puerta se abre, el flujo puede convertirse en una corrida. Lo que está ocurriendo ahora no es una simple reubicación de portafolio, es el inicio de un engranaje que puede salirse de control y poner a prueba los límites de la propia arquitectura financiera creada después de la Segunda Guerra Mundial. Existe un efecto dominó que pocos están viendo. Mientras Europa comienza a reducir su exposición a los activos estadounidenses, Japón enfrenta una presión histórica en su propio mercado de bonos. Los rendimientos de los bonos japoneses a 40 años superaron el 40%, el nivel más alto jamás registrado. Y cuando las tasas de interés suben en casa, los inversionistas japoneses, que están entre los mayores tenedores globales de bonos del Tesoro, pasan a tener un incentivo racional para repatriar capital. Esto no es pánico, es matemática. Solo que esa matemática drena liquidez exactamente en el momento en que los europeos también están retrocediendo. Ahora conecta esto con el precedente histórico. En los años 60, bajo Richard Nixon, Alemania, Francia y Suiza comenzaron a exigir rescates en oro por desconfiar de la integridad del dólar. Aquella ola de conversiones ayudó a implosionar el sistema de Bretton Woods. El resultado, la década siguiente marcada por inflación crónica y un aumento histórico del oro. El paralelo actual no es perfecto, pero es inquietantemente parecido. Y hay otro punto que está pasando desapercibido.
Los bancos centrales vienen acumulando oro a un ritmo récord desde hace años. Datos del World Gold Council muestran que el 43% de las autoridades monetarias globales planean aumentar sus reservas el próximo año. El mayor porcentaje jamás registrado. No estaban comprando oro porque esperaban estabilidad eterna. Se estaban preparando para un momento como este. Observa también el contexto político. Mientras se anunciaban estas decisiones, Donald Trump intensificaba amenazas relacionadas con Groenlandia, ampliaba confrontaciones arancelarias con aliados europeos y atacaba públicamente la independencia de la Reserva Federal, incluyendo declaraciones contra Jerome Powell. No es solo economía, es percepción de riesgo político entrando en el precio de los activos. Cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reaccionó en Davos, minimizando la salida danesa y llamando al país irrelevante, ignoró el punto central. El valor aislado no es el problema. El precedente lo es. Si un fondo de pensiones conservador declara que las finanzas estadounidenses son insostenibles, la barrera psicológica cae para todos los demás. Y ahora mira a Italia. Alemania e Italia juntas mantienen alrededor de 245.000 millones de dólares en oro almacenado en los Estados Unidos. El partido Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, ya prometió en el pasado traer el oro italiano de vuelta. La promesa quedó adormecida tras asumir el gobierno. Pero si Berlín avanza, la presión política en Roma puede resurgir. Al mismo tiempo, fondos como el Fondo de Pensiones de los Educadores de Dinamarca declararon explícitamente que quieren reducir su dependencia de los Estados Unidos por el riesgo de futuras sanciones financieras. Cuando los inversionistas comienzan a vender, no por rendimiento, sino por miedo a represalias políticas, eso deja de ser un ciclo normal de mercado. Eso recibe el nombre que el sistema más teme: fuga de capital. Si este engranaje continúa girando, el impacto será un golpe directo al corazón del sistema que sostuvo la supremacía del dólar durante más de 70 años. Porque aquí está el punto que casi nadie quiere decir en voz alta. Cuando la demanda extranjera de bonos del Tesoro se debilita, el costo de financiamiento de Estados Unidos aumenta. Y cuando el costo aumenta, la presión fiscal se dispara. El gobierno necesita pagar más intereses para refinanciar una deuda que ya es gigantesca. Los déficits crecen, el margen de maniobra política se reduce. Y, en ese entorno, aumenta la tentación de intervenir aún más en la política monetaria. Ahí es donde el ciclo se vuelve peligroso. Donald Trump ya elevó el tono contra Jerome Powell, habló de investigaciones y cuestionó la independencia de la Reserva Federal. Cada ataque público al Banco Central envía una señal al inversionista extranjero. La previsibilidad institucional puede estar en riesgo. Y la previsibilidad es la base del crédito soberano. Sin ella, la prima de riesgo aumenta. Este movimiento crea un efecto autorreforzado. Tasas de interés más altas presionan el presupuesto. La presión presupuestaria alimenta la retórica política. La retórica política mina la confianza. La caída de la confianza provoca más salida de capital. Y el ciclo se reinicia, pero con mayor intensidad. Y hay una ironía brutal en todo esto. Las acciones que supuestamente buscan reafirmar fuerza y soberanía terminan alimentando exactamente la pérdida de credibilidad que el gobierno dice querer evitar. Cada amenaza a Groenlandia, cada escalada arancelaria contra aliados europeos, cada enfrentamiento con la Reserva Federal enseña al mercado global la misma lección. El riesgo político de los activos en dólares ya no es teórico. Durante décadas, la dominancia del dólar se sostuvo en una premisa simple. Estados Unidos podía ser políticamente turbulento internamente, pero era un guardián confiable de la infraestructura financiera global. El mundo mantenía reservas en dólares porque creía que, independientemente de quién estuviera en la Casa Blanca, las reglas del juego serían preservadas. Ahora esa premisa está siendo puesta a prueba, con capital real moviéndose. Cuando Alemania habla de repatriar 113.000 millones de euros en oro, no se trata solo de metal almacenado en Manhattan. Se trata de cuestionar si el arreglo creado en la posguerra aún funciona. Se trata de preguntar si las bóvedas estadounidenses siguen simbolizando seguridad incondicional, o si han pasado a representar riesgo. Y si esta tendencia se acelera, si Italia reactiva la promesa de los Hermanos de Italia,
Si otros fondos siguen el ejemplo de Anders Schelde en Dinamarca o de Pablo Bernengo en Suecia, si surgen nuevos anuncios en cadena, lo que veremos será una redefinición estructural global. El dólar no cae de un día para otro, pero puede erosionarse gradualmente, decisión tras decisión, comunicado tras comunicado, hasta que lo que parecía imposible se vuelva inevitable. La pregunta no es si el sistema está bajo presión, eso ya está claro. La pregunta es si Washington reconocerá la señal antes de que el flujo se convierta en avalancha. Lo que estamos viendo puede ser el comienzo de un cambio estructural en el sistema financiero global. Alemania presionando por el regreso del oro, Suecia vendiendo bonos del tesoro, Dinamarca saliendo completamente de los títulos estadounidenses, la confianza siendo puesta a prueba. La pregunta es directa. ¿Es solo un ajuste temporal o el inicio de una crisis mayor del dólar? Quiero saber tu opinión. Comenta aquí abajo. Si quieres seguir entendiendo lo que está ocurriendo antes de que se convierta en titular, suscríbete al canal y deja tu like. Eso fortalece el contenido y ayuda a que el video llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.